Buenos días. Buenos días, el Señor me los bendiga en esta mañana. Aquí está su hermana Verónica Orellana. Les saludo desde California. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Orellana y estamos aquí para ministrar un día como hoy, la palabra del Señor, que está muy hermosa, hermano. Queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. Es la segunda parte, es con lo que concluiremos hoy, porque estuvimos hablando, ¿se acuerdan estuvimos hablando del arca del Edén espiritual, del arca celestial? Y buenos días, Ale, Dios te bendiga, amiga. Aquí estamos para terminar con este tema, hermanos, que nos quedamos pendientes. ¿Cuál es el reposo que queda para el pueblo de Dios? Es un tema muy hermoso, hermanos, que el Señor, de verdad que yo haciendo este tema me quedaba como pensando, ¿no? Todo lo que el Señor pudo haber hecho o evitar, pero sin embargo decidió salvar a la humanidad. Y eso es algo muy ¿verdad? Que al menos para mí me motiva, me agrada, hermanos. Pero bueno, voy a ver si aquí le puedo hacer. Ajá. Porque como ahora sí ya me deja. A ver si lo pueden ver. Ok. Hoy sí. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 4:9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, en este día, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa, Señor. Ayúdame, Señor, a expresarla, Padre eterno, que sea llegando, Señor, con el mismo propósito que tú me hiciste verlo, Padre. Para aquel día, Señor, aquel día en que como pueblo tuyo, Señor, nos podamos gozar en tu reposo, Padre. Gracias, Señor, por haberlo establecido. Gracias por haber dejado tu palabra, Señor, para poder entender cosas más increíbles, Padre. Abre, Señor, los sentidos espirituales de cada uno de nosotros para que entendamos, Señor, a cabalidad, Padre, la maravillosa gracia tuya, Señor. Gracias por este día, Padre eterno, en tus santas manos, Señor. Yo pongo esta transmisión en Cristo Jesús de la gloria. Amén y amén. Bueno, hace unos días, Dios me lo bendiga, hermano Miguel Aranya. Hace unos días, hermanos, en todo el mundo estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Me he olvidado el nombre que usan, pero pues una fiesta de tabernáculos que ellos celebraban, arreglan, y es una fiesta judía para recordar, decía el Señor, cómo Él los anduvo por el desierto. Y es interesante saber que ellos lo celebran. Yo leía ayer cómo era un estatuto perpetuo, de hecho una fiesta solemne le llamó el Señor. Pero como ilustración, hermanos, quiero usar algo que el Señor Jesús habló en Mateo 22, del 1 al 14. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Es interesante que el Señor tuviera que hablar de la boda que se hizo en los cielos. A un rey que le hizo bodas a sus hijos. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Imagínese usted, hermano, imagínese usted cómo el Señor hace la invitación. Y es la invitación que ahorita el Señor todavía está haciendo.
Y si nosotros entendiéramos que lo que el Señor nos ha querido venir diciendo es que somos invitados a las bodas, y todos lo agarramos, ¿verdad? Así a la ligera, pero dice que Él mandó a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a la boda. Yo leía esto, hermano, y muchas veces hemos leído esto, y reparaba en los detalles que el Señor todavía le decía, he preparado la comida. Hasta le dice, toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Verdad? Y dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Imagínense, hermanos, esta es la actitud de nosotros los humanos, que el Señor nos está diciendo que están las bodas preparadas. Sin embargo, esta es la actitud que nosotros agarramos. El verso 6 dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Mire el 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, le llamó, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Imagínense que el Señor está diciendo esto, que el reino de los cielos es semejante a una boda y los que fueron convidados no eran dignos. Y dice el 9, y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Este versículo 12 me llama la atención, hermano, porque mientras preparaba este estudio vino a mi mente, ¿se acuerda cuando predicamos acerca de qué tienes en tu mano? Y venía a mi mente, hermano, cómo cada uno de nosotros, ¿cuál es la llenura que tenemos? Estaba leyendo que en la Biblia habla de diferentes llenuras. Y pienso que en aquel momento, porque para entrar a la boda se va a necesitar saber, lo van a revisar. Es como cuando una compañía hace un producto, ¿no? Y lo revisan para que vaya sin defecto. Así va a ser para nosotros a la entrada de estas bodas. Verso 13 dijo, entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos hermanos son los llamados y pocos los escogidos. En aquellas bodas, hermanos, van a estar, porque por alguna razón el Señor me ha estado hablando acerca de la llenura, porque por lo general cuando decimos la llenura del Espíritu, pero hay otro verso que estaba viendo yo ayer que decía el ser lleno de fe. Sin embargo, hay otras llenuras mundanas que la Biblia los habla y que van a ser, hermanos, nosotros vamos a estar siendo canalizados a través de lo que el Señor quiere que nosotros pasemos a ese reposo. Y dijo el Señor, dijo que así como en los días de donde se daban en bodas, lo mismo dijo el Señor, sucedería en estos tiempos. Lo estamos viendo, hermano. Es como que el tiempo, o decir así, el reposo quedó sin terminar. Es que yo miraba, desde el jueves pasado, yo miraba como que el Señor puso hizo un paréntesis, hizo un intermedio. Y mientras educaba a su pueblo, porque a su pueblo le venía diciendo vez tras vez, tienen que guardar el día del reposo. El Señor nos habla acerca del reposo desde Génesis. Y cómo el maná, hermanos, caía en el cielo. Y cómo el maná, el Señor hacía que en los otros días el maná se agarraban para el día siguiente, se les podría. Pero el sábado
les daba que para recogieran doble y para el domingo no se les podría. Imagínense la importancia del día de reposo que el Señor le dio. El reposo espiritual, hermano. Mire, el Señor en aquel tiempo dijo así en Salmos 95, 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, dijo el Señor. El apóstol Pablo sabía mucho de lo que le fue dado a expresar, porque en Hebreos, aquí vamos a entrar en Hebreos 3, para que veamos, porque aquí, hermanos, en este Hebreo está clarísimo lo que es este reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 3 del 7 al 19. Dice, mire, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, vieron sus obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Es una de las cosas, hermanos, que el Señor va a canalizarnos si realmente nosotros llegamos a conocer los caminos del Señor. El camino de santidad, el camino de perfección, el camino que es el camino de la vida, nuestro Jesús. Dice el 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Imagínense que el Señor les decía, esto lo está diciendo Hebreos, este es el Nuevo Testamento. Y dijo, por tanto juré en mi ira, que no entrarán en mi reposo. Mirad, aquí mire hermano, ponga atención, mirad. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una de las cosas que no te va a dejar entrar al reposo es eso, que tengas un corazón malo de incredulidad. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Hermanos, cada día nosotros tenemos que estarnos exhortando, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Uno se puede endurecer por el engaño del pecado. Mire, esto que dice, entre tanto que se dice hoy. Por eso me llamaba la atención, hermanos, que el Señor ha dejado como un intervalo, como un paréntesis, como un intermedio, esperando los que van a ser salvos, para él entrar en su reposo, porque dice, entre tanto que se dice hoy. ¿Desde cuándo lo escribieron? Desde el Antiguo Testamento. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Es que ahí está el detalle, que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron? Pregunta Pablo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Le provocaron. En el desierto se quejaron de que solo el maná, luego el Señor les avienta golondrinas para que coman, que no había agua, el Señor les hace sacar agua de la roca. Por todo se quejaban. Se quejaban de que Moisés era el guía. Bueno, dice, pero lo provocaron. Con quienes estuvo él disgustado 40 años. O sea, hermanos, que durante el desierto que ellos caminaban, el Señor estuvo disgustado y no los dejó ni de día ni de noche. Pero estuvo disgustado con ellos. Dice, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Se acuerda de Ezequiel cuando le dice, predícale a los huesos secos? Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Les juró, hermanos, que no iban a entrar en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿De qué estás lleno tú, hermano? Porque una de las cosas, el Señor está esperando su reposo, pero la incredulidad no se para.
de ese camino que nos lleva hacia esa puerta celestial que es nuestro Señor Jesús, hacia ese Edén espiritual. Mire, siguiendo con Hebreos 9, del 1 al 9, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es una promesa, mi hermano, que el Señor ha hecho, que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿Cuánto vemos ahora, hermano? ¿Cuánto vemos ahora, hermanos, en las iglesias esa frialdad? ¿Cuánto vemos en nosotros mismos en cuanto a la oración? Porque hay una promesa de entrar en su reposo. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Y ahí es donde radica el tema, hermano. ¿Dónde realmente es de hacernos la pregunta personal y decirle: Señor, ¿no has alcanzado ese reposo? Porque el hecho de que usted crea en Dios es para eso, hermano. Para que usted vive eternamente. Mire el verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los del pasado. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Qué tremendo cuando los pastores nos dan una palabra y nos predican, hermano, y uno llega y sale como llegó o peor. Porque cuando oímos la palabra no nos aprovechó porque no la acompañamos con la fe de la que nosotros oímos. Mira el verso 3. Pero los que hemos creído, diga los que hemos creído, entramos en el reposo, hermanos, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El Señor había acabado, ve, por eso es que les digo, el Señor, como que el Señor puso bendiciones, pero... bendiciones, Sony. Como que el Señor puso un paréntesis, puso un intermedio, como ¿se acuerdan de las películas de largometraje que siempre decían: va a haber un intermedio para que usted fuera, ¿verdad?, a comprarse sus dulcitos, yo no sé? Como que el Señor, hermanos, estaba en su reposo, porque ahí dice que Él reposó. Y luego vemos el pecado de Adán y Eva. Y como que al reposo el Señor le puso un alto. Dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, el verso que sigue, 5, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Es allí, hermano, puesto que falta que unos entren en el reposo del Señor. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Por eso es que el Señor me ministraba acerca de qué está lleno. O sea, vimos el tema: ¿qué tienes en tu mano? Pero es imperante, hermano, que nosotros veamos de qué estamos llenos. Porque a mí se me hace que en la puerta, ¿verdad?, que los que van a entrar en el reposo del Señor lo van a examinar a usted, a ver, dice la vuelta, y van a medir. Me acuerdo cuando teníamos el ministerio de Aguana en la iglesia. Yo era la secretaria, yo tenía que chequear si traían Biblia, si traían ofrendas, si traían su uniforme. Y así, igual de esa misma forma, va a ser, hermano, en ese día que el Señor abra la puerta y que usted llegue, porque dice: por lo tanto, que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Es que la desobediencia, hermano, es lo que nos aleja de Dios. Mira el verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se lo dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, oiga usted, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Pero no se le dio, hermano.
El reposo está pendiente para usted y para mí. Y para todos los obedientes, como dice aquí. Mire el verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo, hermano. Y eso es lo que realmente creo que la mayoría de nosotros no hemos entendido. Que el Señor espera ese reposo. Y dice así el verso de Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Muchas veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta. Yo, en tanto tiempo viviendo en desobediencia, y digo, Señor, gracias por haberme mostrado que con obediencia, hermanos, uno tiene que entrar en la puerta. La barca, es que yo me imagino esa barca celestial. Y la puerta es Jesús. Hablamos el jueves pasado que el Señor con las vírgenes, ¿verdad? Con las 10 vírgenes. Las sensatas entraron, pero las insensatas, o por no decir desobedientes, se quedaron afuera y se cerró la puerta. Así como se cerró el arca, que los animalitos vinieron y se metieron la parejita que tenían que entrar, Así es la parábola de las 10 vírgenes, que el Señor dice, que el Señor ha establecido que así es el reino de los cielos. Mire desde cuándo el Señor le venía hablando de este séptimo día. En Levítico 23:3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis día de reposo, es de Jehová en donde quiera que habitéis. Es tan importante, hermano, que nosotros recordemos que el día del reposo es para el Señor. Y allí en el mismo capítulo 23, del 39 al 42, dijo, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. 7 días, hermano, la fiesta para Jehová. El primer día será de reposo y el octavo día también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Yo anhelo tener una fiesta así, hermanos, de verdad. Solo estar en la presencia del Señor 7 días. Yo creo que ese día que suceda, yo voy a brincar de alegría. Será estatuto perpetuo. Por eso que les mencioné que al principio, que en estos días celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y dice, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el séptimo lo haréis. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitaré en tabernáculos. Esta fiesta era, hermana, la misma que cuando el Espíritu Santo cayó. Ellos tenían esta fiesta de los tabernáculos. Por eso es que habían muchos de diferentes regiones, porque en ese tiempo cayó el Espíritu Santo. Y saben que esta parte de lo que le dijo en Levítico 23 al 39 Dios, también el apóstol Juan lo vio. En Apocalipsis 7, 9 al 14 dice así. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, los que entraron en el reposo por obediencia, hermano, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, por eso me metí ahora de blanca, y con palmas en la mano. Este es Apocalipsis, idéntico a Levítico. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Imagínense esa escena, hermano.
y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí queda claro, hermano. Ahí queda claro que habremos unos que vamos a pasar la tribulación. Porque dijo: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? Y él dice que vio la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, vestidos de ropas blancas. Y le pregunta: ¿quiénes son estos? Le dice: los que han salido de la gran tribulación y han lavado en la sangre del Cordero. Cuando nosotros entremos, hermanos, en ese reposo que el Señor desea celebrar, porque no creo que no lo puse aquí. El Señor, hermanos, leí ayer que como el Señor, preparando esa escena hermosa, porque como les comentaba al principio, en la otra vez, por eso pienso que quedó un intervalo y quedó algo así como el Señor dijo: no, vamos a esperar aquí. Porque Él había casado a Adán y a Eva para que se multiplicasen. Y allí está la boda donde ellos se casan. Del Señor le dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Al final también dice como que ese era el Edén terrenal, pero en el Edén espiritual va a haber otra boda, que es la del Señor Jesús, que es la que vamos a quedar nosotros, y es allí. La de Apocalipsis es 7, 9 al 14. Dice así. Oh sí, 7, 9 al 14. Porque dijo el Señor en Hebreos. Es que lo interesante es que en Hebreos habla exactamente acerca del reposo de Dios. Porque el que entra en este reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Él nos habla, hermano. Él nos habla acerca del reposo para que nosotros nos preparemos. Pero, ¿sabe? No es el tema ahorita, pero hay un reposo para el pueblo de Dios. Bendiciones, mi hermana Anabel. Hay un reposo que el Señor desea tener con su pueblo. Y va a haber unas bodas. El Señor primero, allí se mira como que el reposo entra primero y después del reposo la Biblia termina como una boda. Así con la boda que comenzó con Adán y Eva, así el Señor Jesús. Y por eso el Señor Jesús le puso la parábola: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo boda a su hijo. Porque va a haber una boda, hermano. Y el reposo del Señor nos lleva a creer que los que entran en el reposo estarán celebrando con el Dios de los cielos esa boda. Mire, en mi mente, hermano, le voy a decir como yo pensaba. Lo puede tomar usted así, pero yo decía: bueno, no, el Señor es nuestra cabeza, Él es cabeza de la iglesia, dice, ¿verdad? Y entonces yo miraba, hermano, en algo que me imaginé. Yo miraba y yo decía: ¿cómo el Señor va a poder, cómo el Señor va a poder hacer ese cuerpo de todos sus hijos? Porque Él es la cabeza de la iglesia.
y dice un solo cuerpo, un solo Señor, ¿verdad? Y una sola fe. Él es el cuerpo de la iglesia. Y yo me imaginaba, ¿sabe cómo me imaginaba yo? Como que nosotros éramos rompecabezas. Y cada pedacito iba encajando, formando el cuerpo del Señor. ¿Y por qué pensaba eso, hermanos? Porque cuando un rompecabezas, una piececita está dañada, no encaja. No cubre exactamente el pedacito donde debe de ir. Y yo pensaba, ¿qué pasa cuando nosotros los cristianos, o los que nos decimos ser cristianos, nos vamos, hermano, cambiamos de camino? Y como dijo el Señor, que le llamó asesinos a aquellos que golpeaban a sus compañeros, a estos homicidas, dice, y les destruyó en la parábola del rey de las bodas. Como nosotros, hermano, por eso estoy intrigada con el tema de la otra semana, porque es necesario que nosotros entendamos, porque aquí el Señor nos está diciendo que los desobedientes no van a entrar en su reposo. El Señor ha dejado estatutos, leyes y preceptos, hermano. Los podemos cumplir, no los podemos cumplir, pero dice su palabra, el que persevere. El que persevere hasta el fin. Ese será salvo, ¿verdad? Y nosotros, pues, la perfección no. Pero en Apocalipsis dice un versículo, hermano, que el injusto sea injusto todavía. Pero el justo justifíquese más. Y el santo santifíquese más. Porque yo no sé si usted está interesado en entrar en ese reposo. Yo no sé, hermano. Pero lo importante es que quede un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cómo sabemos si vamos a entrar en ese reposo? Ahí ya dijo el Señor que los desobedientes no entraron. Y era para ellos. El reposo era para su pueblo. Imagínese ahora nosotros. Mire, el Señor dice que Él constituyó el reposo, ¿verdad? Y dijo en Levítico 26:2, guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Lo que menos ahora se ve ahí es reverencia, hermano. De verdad, yo a veces veo una cosa y digo yo, no hay reverencia. No hay reverencia para el santuario del Señor. Y el Señor nos está instruyendo que celebremos los días de reposo conforme a lo que Él desea, hermano. Mire este de Mateo 24. Aquí tengo varios versículos. Mateo 24, 36 al 39 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hermano. Que nosotros, hermanos, no estemos sin entendimiento, hermano. Dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ay, perdón. Dice, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo? Oiga usted, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Fiel y prudente, hermano. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Está hablando de nuestros pastores. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, que es lo que vemos ahora en día, muchos hermanos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas.
Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, hay dos lugares. Es el reposo del Señor o esto que dijo en Mateo él. Lo dijo el Señor. Estas son palabras del Señor Jesús. Comenzar a golpear a sus consiervos. Entonces, ¿quién entrará? ¿Quién entrará en el reposo del Señor? Su palabra dice, el siervo fiel y prudente, hermano. Y lo voy a dejar con la pregunta porque es necesario que entendamos quién es el siervo fiel y prudente. La próxima semana, si el Señor nos presta la vida, voy a estar, hermanos, compartiendo de las cosas que a nosotros nos afectan, que nos dejan de ser fieles para con el Señor. La iglesia Filadelfia, el Señor la tenía en claro, que esa era la única iglesia que era fiel. Por eso se llama Filadelfia, fiel y prudente, hermano. Y a esos fieles y prudentes, el Señor les dijo así. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Ve? Ahí está la puerta. Y no ha negado mi nombre, hermano. Aquí yo entrego, bueno, ahí entrega de la sinagoga a los que se dicen ser. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, que el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. Aquí yo vengo pronto. El Señor viene pronto, hermano. Retén, dice, lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, hermano. Así que dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga. Hermanos, aquellos, el pueblo antiguo no entraron por desobediencia. Ahora nosotros, hermanos, el Señor espera de nosotros la fidelidad. Dios espera que nosotros sigamos, no importa qué pase, tenemos que seguir, porque el reposo del Señor viene y en ese reposo van a estar las bodas del Cordero. Yo no sé, hermano, Juan, mire, yo pensaba y yo decía, ay Dios mío, esta cita de Apocalipsis. Juan vio la multitud, pero ¿se encuentra usted en esa multitud? Y yo me pregunté a mí misma, santo, ¿yo estaré en esa multitud? De la cual nadie podía contar. Juan ya nos vio. Ya el Espíritu Santo lo declaró, hermano. Ya lo declaró. Multitud que nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. ¿Acaso cuando el Señor Jesús no venía haciendo la entrada triunfal, no le pusieron palmas también? Pues igual. Igual ahí, hermano. Y vamos a decir, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ya Juan nos vio, hermanos, para entrar en el reposo del Señor. Queda un reposo, pero solo para el pueblo de Dios. No se le olvide eso, solo para el pueblo de Dios. Hermanitos chulos, sé que es corto, hermano, pero teníamos que concluir que el reposo que Dios espera, lo espera tomar con usted y conmigo. Lo que necesitamos es serle fiel y estar llenos, hermano, de lo que la palabra dice, de la llenura de su espíritu.
Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque le permitiste a Juan vernos, Señor, ya allá con vestidura blanca, Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice, Padre. No hay, Señor del cielo, no hay como decirte gracias. Gracias por querer celebrar, Señor, con nosotros tu reposo, Padre. Lo que robó el enemigo, Padre. Ese gozo, Señor, de poder estar en tu presencia. Te doy gracias, Señor, por aquellos, Padre eterno, que han entendido tu palabra, porque cuando la escuchan con fe, como dice este verso, Señor. Te doy gracias por todos los pastores, te doy gracias, Señor, por todo aquel que nos predica, porque sabemos que es tu palabra, Señor, y tu palabra no vuelve vacía, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre. Que podamos estar en obediencia, Señor, para que podamos entrar en tu reposo, Padre. Yo pongo en tus manos, Señor, a todos mis hermanos que se conectaron, Señor. Gracias te doy, Padre, por habernos permitido estar juntos, hablando de tu presencia, Señor. Gracias, Cristo Jesús, en tus santas manos, Padre eterno, que esta palabra, Señor, nos anime a cada uno de nosotros a esforzarnos más y más, Padre. A no dejar, Señor, que el enemigo gane terreno, ni en nosotros, ni en nuestras casas, Señor, sino a limpiarnos más y más. Padre Santísimo, tuya es la honra, tuya la gloria y tuya la alabanza. Gracias por ese reposo, Señor, que queda para el pueblo tuyo, Señor. Gracias porque en tu misericordia no nos desechaste, Señor del cielo. Porque tu palabra nos dice que tú eres el alfa y el omega. Pensaste en los gentiles. Tú eres el principio y el fin, el génesis y el apocalipsis, Señor. El primero y el último, Señor. En ti, Señor, están escondidos los tesoros celestiales, los tesoros espirituales, Señor. Y gracias, Señor, por no haberte olvidado de nosotros los gentiles, Señor. En tus santas manos, Padre, nos quedamos, Señor, en tu presencia, Padre amado. Y que sea, Señor del cielo, nosotros anhelando llegar a ese día, llegar a esa boda, llegar con esa vestidura blanca, Señor, y celebrar contigo, Padre, la eternidad. Gracias, Jesús. Bendito tú seas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, hermanitos. Ahí se hizo cortito esto, ¿verdad? Sí, no estoy muy bien de salud, pero teníamos que, espero que lo poco, hermano, que compartí, hayan agarrado su porción. Yo sí anhelo en ese día entrar, hermanos, en aquellas multitudes que Juan ya no vio. Que el Señor me la bendiga. Gracias, hermana Miriam. Gracias, Ale. Gracias, Moniquita. Dios te bendiga, hermana Brenda. Ale, Sony, mi hermana Sandra Ariola. Dios me la bendiga a cada uno de ustedes. Creo que vi a la hermana Bea. Mujeres en Acción, mi hermana Silvia. Dios me la bendiga. Gracias por su oración, sierva Anabel Vivar. Dios me la bendiga. Bendiciones a ver en castellano, orando por tu hijo. Y a todos los que se unieron, bendiciones. Nos vemos mañana en la mañana. Ahora por nuestros hijos. Bendiciones. Hasta la próxima.